Hola, buenos días. Vamos a esperar un poco hasta que el resto de participantes se vayan metiendo en la sala y en unos segundos comenzamos. A ver, ya va subiendo la cifra de participantes. En cuanto se pare, se estanque, empezamos con el café. Vale. El chat y todo eso lo gestionas tú, ¿no? Me imagino. Sí, ya está ahí. Vale. Vale, ya parece que se ha dejado de subir la cifra, así que vamos a ello. Buenos días. Lo primero, daros a todos la bienvenida y agradecer vuestra presencia. En la Fundación Innovación Bankinter llevamos trabajando desde 2003 para transformar la sociedad a través de la innovación. Esto lo conseguimos a través de nuestro ecosistema de innovadores, porque estamos convencidos de que el valor se alcanza actuando en todos los ángulos posibles. Para ello tenemos el programa Academia, donde fomentamos la innovación y el emprendimiento en las universidades. También colaboramos en la Fundación Creciendo, que busca ofrecer apoyo y soporte a las empresas. Contamos con el programa Startups, donde aportamos transparencia y apoyamos al ecosistema emprendedor. Además, ayer lanzamos el informe de tendencias de inversión en startups del primer trimestre de 2021. Lo tenéis todo disponible a través de nuestra página web por si queréis consultarlo. Y también contamos con el Future Trends Forum, donde buscamos esa creación de valor anticipando las tendencias de innovación que cambiarán nuestro futuro. Y ya vamos a conversar con nuestro invitado de hoy. Es un lujo contar con Javier Polo, que fue director general de PlayGiga desde 2016 hasta su venta en 2020. Antes de darle paso, sí que me gustaría mencionaros que al final de la sesión se abrirá una ronda de preguntas. Podéis ir dejando vuestras preguntas en el chat de Zoom y yo se las trasladaré a Javier. Y nada, sin más, Javier, oye, muy buenos días y muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana. Hola a todos. Oye, te iba a presentar, pero creo que sería mejor que te presentaras tú mismo. ¿Nos puedes contar un poco cómo ha sido tu trayectoria profesional antes de PlayGiga y cómo acabaste en PlayGiga? Sí, por supuesto. Bueno, mi trayectoria profesional es bastante, digamos, tradicional, muy en el mundo corporativo. Yo fui consultor de estrategia durante 10 años y luego entré en el mundo de las telecomunicaciones, primero desde el área de estrategia y luego pasé a posiciones operativas, ¿no? de gestión de unidades de negocio. Y después de un largo tiempo en ese tipo de trayectoria profesional por los que muchos pasamos, pues pensé que era un buen momento para dar un cambio, un giro, porque si seguía haciendo lo mismo, pues veía claro dónde iba a acabar y a no ser que, digamos, diera un golpe de timón, pues no iba a tener una nueva experiencia. Por distintos motivos tenía distintos contactos con el mundo de los fondos y uno de ellos, que fue Adara, me comentó una oportunidad que era PlayGiga. Entonces, bueno, esa fue digamos, la chispa que inició todas las conversaciones sobre mi posible incorporación como consejero delegado. Evidentemente esto no es fácil, uno no manda un correo a un fondo y acaba de consejero delegado de una startup, hay que pasar un proceso largo y profundo. Y bueno, y ahí aterricé en una startup típico, una situación bastante típica que tenía necesidad de escalar y de probar su modelo de negocio y así es como empecé. ¿Y qué hizo que tomaras esa decisión de incorporarte al equipo de PlayGiga? Pues claro, yo digamos, ya no soy un niño, ya tenía cierta edad, ¿no? Pues debía tener ahí pues 49 años y quería hacer algo bien distinto, tener un network distinto de gente, aprender cosas nuevas, poder contribuir a un proyecto en el que poder dejar una huella más clara, porque en las grandes corporaciones, sobre todo a medida que han ido evolucionando, cada vez son posiciones más fragmentadas. Acabas siendo una parte importante de un equipo, pero llevas un pequeño engranaje de aquello, ¿no? Salvo que seas el consejero delegado, claro. Entonces, bueno, me apetecía este reto, cambiar por completo de trayectoria y di el paso. El mundo del capital riesgo tiene la palabra riesgo detrás, entonces no siempre salen bien las cosas, pero la verdad es que hicimos un buen trabajo.
y tuvimos suerte, es importante también decirlo, y bueno, la historia salió muy bien, aunque hubo momentos también muy complicados. Sí, entiendo que además el mundo de las startups es mucho más dinámico, ¿no?, que el mundo de las grandes corporaciones muchas veces. Es Oye, mucho más dinámico, sí. Yo recuerdo que cuando hablaba con alguno de los fondos me decían que realmente podías influir mucho en el futuro lo que ocurría, y a mí me sonó eso un poco abstracto, pero luego lo pude comprobar con mis propias manos. sí, sí, totalmente. ¿Y cómo se llega a ser el CEO de una startup sin realmente haberla fundado? Bueno, porque esta es una pregunta interesante. Hay una necesidad de gestor profesional, ¿no? Que es lo que yo soy. Yo ahora soy un consejero delegado profesional para fondos de capital riesgo que necesiten gestión profesional en sus carteras. Normalmente esto lo que ocurre es que el equipo que funda el startup a veces es un equipo preparado para una etapa concreta del ciclo de vida de la startup, pero en los cambios de ciclo de vida hay veces que necesitan un poquito de ayuda. Por ejemplo, yo que estoy más orientado en el mundo de al mundo de la tecnología, pues es distinto tener una tecnología, si quieres, de laboratorio que una que escale, es distinto tener una tecnología a un producto, es distinto tener un producto a algo que puedes vender y que ya genera ingresos, y es muy distinto tener unos pocos ingresos que escalar globalmente, ¿no? Entonces, en estos cambios de etapa, hay veces, no siempre, que el equipo fundador pues, o se atasca o ellos mismos reconocen que necesitan ayuda, y hay veces que se produce una conexión entre el gestor profesional, en este caso sería yo, y el fondo o los fondos que están en el consejo, que son inversores, el equipo, es muy importante y el gestor, ¿no? O sea, ese trío tiene que conectar, y a su vez el gestor tiene que conectar evidentemente con el proyecto. Entonces, cuando este alineamiento se produce, ahí hay una oportunidad interesante, y bueno, es un ecosistema un poco, digamos, poco conocido, pero existe y la necesidad es clara. Ujú. Y en este caso, ¿qué sucedió con el anterior CEO, que supongo que sería el fundador de Playgiga? Pues ¿Continúa en la no, compañía o...? no, de hecho no, o sea, el fundador es una persona muy visionaria que se llama César Valencia, que tuvo una idea eh, que no era nueva. La idea era, digamos, la forma fácil de entenderlo es hacer un Netflix pero de videojuegos. Entonces, esto se había intentado en el pasado, por distintos motivos eso no había funcionado, pues porque las redes de telecomunicaciones no estaban listas, porque el concepto de streaming todavía no estaba arraigado, ¿no? Hoy todos estamos muy familiarizados con lo que es eso, pero antes no. Y bueno, él pensó que ese era el momento, vio un enfoque distinto, hizo un pequeño prototipo y eso le permitió dar entrada a capital. Él rápidamente no, digamos, ocupó la posición de consejero delegado, sino que trajo a un director general, y ellos pues jugaron un papel muy válido en una primera etapa. Pero bueno, cuando ya había que mostrar que realmente había un mercado para eso, que se podían generar ingresos y que eso podía escalar internacionalmente, pues al final esta dinámica que os he comentado de que necesita el equipo, el papel de un gestor profesional, pues todo eso cuajó y es como acabé ahí. Ujú. Genial, genial. Oye, nos has avanzado ya un poquito qué era Playgiga. Cuéntalo un poco más, porque entiendo que llevamos aquí un rato hablando y hay mucha gente que no conocía Playgiga y que a lo mejor no conoce exactamente qué es una plataforma de cloud gaming. Sí. Bueno, luego entramos un poquillo más a ver en qué ratos tuvisteis, pero para empezar yo creo que sería bueno que le poner el punto de situación de qué es Playgiga y qué es el cloud gaming. Claro que sí, pues la forma más fácil de entenderlas es pensar en un Netflix de videojuegos, es decir, ahora ya poca gente tiene un reproductor de vídeo en casa, ¿no? Eso es un dispositivo que reproduce localmente un contenido, en este caso un vídeo. Entonces, bueno, lo que ocurre es que, digamos que ahora el reproductor de vídeo está en la nube, ahí hay, pues, por decirlo así, un reproductor de vídeo, y el contenido te llega a través de Internet a cualquier dispositivo que esté conectado, ¿no? Pues bien sea una tablet, un móvil, una televisión conectada, una televisión con set-top box.
Entonces, claro, tú ya dejas, digamos, de invertir, por decirlo así, en un reproductor de vídeo y de comprarte tus películas de vídeo independientemente y cambias ese modelo por una suscripción a un catálogo. Ya tú pues te suscribes a un catálogo, pagas una suscripción mensual y eso te da derecho a consumir pues N películas. Y esto, que es un concepto fácil de entender y que ya todos lo hemos visto también en la música, lo hemos visto, en el mundo del videojuego es muy complejo. O sea, una empresa de cloud gaming es una empresa de tecnología profunda. Porque cuando tú estás disfrutando de Spotify o de Netflix, ahí no hay una necesidad de respuesta en tiempo real, ¿no? Tú te sientas delante de una película o una serie y la serie no sabe si tú la estás viendo, ¿no? Pero como un videojuego tú tienes que estar constantemente interactuando con eso, ¿no? Pues gira a la izquierda, dispara a este o lo que sea. Y claro, como todo esto se está procesando, digamos, continuando con la analogía, en una videoconsola que está en la nube, pues a kilómetros de distancia, pues hay un parámetro que es la latencia, que es lo que tarda, ¿no? Una vez que tú le das un input digamos, al servicio que te dé una respuesta, eso tiene que ser en tiempo real. Y eso es muy difícil porque esto ya no se procesa en un dispositivo local, como puede ser una videoconsola, sino que se está procesando en un centro de datos en la nube a kilómetros de distancia. Claro, ¿qué es lo que hace Netflix, por ejemplo? Pues tienes un buffer. Tú nunca ves eso en tiempo real y puedes tener un buffer que lo tienen para que la señal no se interrumpa porque no interactúas con ese contenido. Entonces, hay una complejidad de resolver la latencia gordísima y luego hay otra complejidad de costes muy importante. Porque, digamos que por hablar de un PC que corre un vídeo o de una videoconsola, pues hay cuando tú despliegas eso en la nube, hay un elemento de CAPEX que no escala, que es la tarjeta gráfica. La tarjeta gráfica es lo que pinta y la CPU es lo que hace los cálculos. Entonces, en ese momento, con PlayGiga, lo que había era un modelo instalado que era un suscriptor, una tarjeta gráfica, un suscriptor, una tarjeta gráfica. Y ese elemento de coste no escala. Entonces, había un problema de tecnología muy profundo de resolver la latencia, había un problema de tecnología muy profundo de cómo haces que esto escale y que puedas ganar dinero con una suscripción, digamos, baja en costes. Y hay un tercer elemento de ecosistema que es el clásico ejemplo de transformación de un sector, que es que, claro, como esa industria no existía, el conseguir los derechos de videojuegos para poder, digamos, comercializarlos en streaming no es fácil porque nadie los comercializaba, ¿no? Se comercializaban videojuegos, digamos, de poca calidad, ¿no? Entonces, ese era otro de los enormes retos, que es cómo haces para tener un catálogo que atraiga un número de suscriptores suficientes para hacer el modelo de negocio atractivo. Y en este tema, los desarrolladores de videojuegos han de desarrollar los videojuegos expresamente para cloud gaming o cualquier juego es integrable. A ver, entonces nosotros primero no desarrollábamos, sino que comprábamos derechos, ¿no? O sea, estamos en el negocio, si quieres, de la distribución del contenido, no de la creación de ese contenido. Entonces, había que tener un network de desarrolladores y de publishers, que es como se llaman, que te licenciaran su contenido para tú poder comercializarlo. Una de las grandes ventajas de PlayGiga también, claro, aquí hay muchos aspectos y al que no esté en el mundo de los videojuegos, pues esto a lo mejor le suena un poco chino, pero en las plataformas que había de cloud gaming, tú tenías que hacer adaptaciones a ese videojuego para que pudieran, si quieres, ser inyectados en la plataforma y que hablaran con tu plataforma, ¿no? Había que hacer una serie de adaptaciones y eso era un proceso muy ineficiente porque tenías que coger el videojuego, abrirlo, toquetear el código fuente, cerrarlo, hacerlo compatible con tu plataforma y entonces lo podías comercializar. Una cosa que logró PlayGiga, que fue uno de los elementos que bajaban mucho el coste, es que nuestra plataforma podía hablar con cualquier videojuego sin tener que tocar el código fuente. Cuando tú tocas el código fuente de algo, te metes en un jardín importante luego de quality assurance, asegurar que no hay bugs, eso escala muy mal. Entonces nosotros éramos los únicos en el mercado que teníamos una cosa que se llama No Touch Injection, que es que tú coges el juego, te lo da, te manda un build, que es como se llama el publisher,
y lo inyectas en la plataforma y no hay que adaptar más. Entonces eso escala muchísimo mejor de lo que hacían pues, el resto de los jugadores que existían por ahí. Muy, muy interesante, la verdad. No me había parado a plantearme esto. Oye, ¿cuál era el típico usuario de PlayGiga? Porque entiendo que como toda empresa tendríais un nicho en concreto al que os enfocarais. Pues esta es una pregunta muy importante y que a mí personalmente me costó un buen dolor de cabeza y que yo creo que hay un aprendizaje muy profundo aquí. El mundo del videojuego está dominado por gente apasionada, ¿no? O sea, no es como las series. O sea, el mundo del videojuego es tradicionalmente, cuando hablamos de lo que se llama un hardcore gamer, sectario, ¿no? O sea, hay gente que se disfraza para jugar un videojuego, ¿no? Por Sí, llevar sí, sí, a bueno. la caricatura, ¿no? Además, ahora que está tan de moda Twitch, ya lo ves ahí, que hay gente que yo alguna vez que me meto para verlo, hay gente que juega partidas de 7 horas ininterrumpidas. 7 horas y en algunos casos me estoy quedando corto. Y hay gente que juega partidas de 10 horas ininterrumpidas, que dices, pero si es que ya no les da tiempo para hacer nada, o sea, dedican su vida a ello. Sí, sí. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que todo el ecosistema, toda la gente que se metía en este mundo del cloud gaming se centraba en eso. Ellos normalmente eran gamers, yo no soy un gamer. Y entonces tenía una visión de, mira, la última tecnología, quien la va a apreciar más es el jugador más avanzado. Y se centraban, por tanto, en dar un servicio de altas prestaciones, alto coste. Nosotros pensamos que eso no tenía mucho sentido porque en el corazón de lo que es un servicio de cloud gaming no hay nada que interese a un hardcore gamer. Al que le interesa las ventajas del cloud gaming es al que es un jugador más o menos casual o familiar. Voy a explicar un poco por qué. O sea, si tú eres un hardcore gamer, lo que te divierte es tener la última videoconsola, tener el mejor ratón, buscar y profundizar tú mismo en los videojuegos que más complicados son o más te gustan. Y todo esto son cosas que te elimina, ¿no? Te soluciona el cloud gaming, porque tú ya no tienes que comprarte una videoconsola, tú ya no tienes que bucear y ver cuál es descubrir el último juego porque te suscribes a un catálogo, no hay ninguna complejidad tecnológica y, por tanto, el corazón de lo que te da una propuesta en cloud de videojuegos no es lo que conecta con un jugador, un hardcore gamer. Sin embargo, por algún motivo que todavía no me explico, toda la industria estaba enfocada en eso. Nosotros dijimos, no, mira, aquí hay un hecho que es que como ahora la videoconsola está en la nube, por decirlo así, ¿no? Puedes ampliar mucho mercado porque hay mucha gente que le es muy caro comprar un PC nuevo o una videoconsola nueva. Y para que te das una idea, más o menos el 50% del parque de PCs y de cosas que pueden correr un videojuego no tienen la capacidad suficiente para hacerlo. Entonces nosotros, uniendo eso con a quién le facilita la vida las ventajas del cloud gaming, vimos que nosotros íbamos a ir por un público muy distinto, por un público que sí les podía gustar el gaming, pero que necesitabas en el catálogo unos pocos juegos para adultos, juegos para niños, un posicionamiento mucho más familiar. Y esto decir, yo voy a ampliar mercado, voy a dar un servicio, digamos, que evite que la videoconsola acabe en un armario, que es lo tío que te encuentras, ¿no? ¿Por qué una videoconsola acaba en un armario? Porque es caro, porque tienes que descargarte drivers por distintas cosas, ¿no? Y ese no es el jugador apasionado. Entonces nosotros tomamos esa decisión y esto chocaba mucho contra la opinión establecida de los expertos y contra toda la comunidad, digamos, alrededor del gaming, incluso contra los medios. A mí me hacían entrevistas y me miraban como, pero ¿tú de verdad quieres competir ahí? Entonces, esto fue muy complicado de explicar y nos llevó a desarrollar como consecuencia de ese posicionamiento, de decir, no voy a ir por el hardcore gamer, una solución de bajo coste. Porque no necesitas, digamos, al hardcore gamer le tienes que dar a lo mejor algo 4K, pero a alguien que sea un jugador casual, no. Entonces, empezamos a pensar, bueno, ¿cómo desarrollamos una solución de bajo coste, una estrategia de tecnología que nos dé bajo coste? Porque no podemos ir con un coste alto a este segmento de mercado. Entonces, desarrollamos efectivamente una solución que
por dar un número así, era una fracción del coste de cualquier otra. Y cuando vimos que esto funcionaba, la siguiente pregunta es, bueno, pero ¿cómo llego a este segmento? Porque este segmento, digamos que si tú haces una campaña online sobre videojuegos, el que se engancha es un hardcore gamer, pero al público familiar no está en eso, no es su día. Y eso es lo que nos llevó a pensar en el modelo de negocio. Bueno, pues ¿quién va hoy a ese segmento? Pues van las telecomunicaciones, ¿no? Entonces tú podías intentar comercializar tu catálogo a través, me lo invento, de Telefónica, por decir uno. Empresas de medios como Turner, que eran empresas que tienen contenidos de película que están ya llevando directamente a través de canales de streaming al consumidor final, o gigantes de Internet, en nuestro caso por Rakuten en Japón. Entonces, esta idea de decir, no voy a ir por un segmento especializado porque pienso que no conecta con él esta propuesta y además me lleva a una solución de alto coste, voy a ir a otro, eso fue muy polémico, pero voy a ir a otro, me va a ayudar a pensar en un modelo de negocio distinto y en una estrategia de tecnología que me lleva a unos costes distintos, eso fue muy determinante. Y una vez que tienes un coste que es una fracción de lo que ves que hay por ahí, dices, bueno, pero hay otra decisión aquí gorda, que es en qué geografías quiero estar. Y una vez que tienes una fracción del coste, te puedes ir a geografías como, por ejemplo, la India. Claro, en la India hay un parque inmenso de dispositivos que están conectados a Internet, móviles viejos, PCs viejos, que como todo esto ahora corre en la nube, podrían disfrutar de este servicio. Pero a esto solo puedes llegar con una posición muy eficiente en costes. Y entonces empezamos a tener una visión hiperambiciosa sobre dónde podríamos competir. La India, Vietnam, Filipinas, o sea, para que te das una idea, una PlayStation 4 con relación a la renta, en Estados Unidos vamos a decir que cuesta 1, en Brasil 12, en la India 67 veces. Claro, Entonces, el coste de adquirir el hardware es inmenso para ellos. si tú eres capaz de ofrecer eso a una suscripción de 3 euros al mes, por ejemplo, 4 euros al mes, eso es un mercado que puede despegar fácilmente, ¿no? El caso es que todas estas decisiones que en su momento tomas sin información y muchas veces contra tendencia, son las que al final determinan una buena parte de tu destino. Y como te digo, algunas yo recuerdo incluso con algún fondo de gente, porque hay fondos especializados en gaming, que yo decía, bueno, o sea, esto va a ser muy difícil de convencer aquí a la gente. Y bueno, no sé, te acabo de soltar un rollo tremendo, pero... No, súper interesante. Además, lo que dices, el gaming mueve millones y millones de euros en el mundo y además es una industria en un claro crecimiento con respecto a muchas otras. Es una industria que crece por encima del PIB global. Así que esa es la mejor tendencia que hay para saber que es un buen sector en el que invertir. Oye, antes de continuar, voy a animar a todos los espectadores que nos están viendo que se animen a ir poniendo preguntas en el chat y un poco más adelante se las iremos transmitiendo a Javier. Pero me ha parecido súper interesante lo que has dicho. Y has mencionado una cosa sobre el tema del modelo de negocio. Creo que hay una pregunta que también os haríais en su momento, que, bueno, todas las compañías se tienen que hacer, que es ¿qué modelo de negocio quiero tener? ¿Quiero tener un B2C o un B2B2C? Y para explicarlo a todo el mundo que nos entienda es, yo como empresa me dirijo directamente al consumidor final o yo me dirijo a otras empresas para que ellas revendan mi producto. ¿Cómo tomasteis esa decisión? ¿Y fue la primera, acertasteis a la primera, cambiasteis de modelo de negocio? Pues mira, cuando yo me incorporé en PlayGiga, la visión de PlayGiga era vamos a tener lo que era algo así como un servicio de videojuegos hecho por jugadores. Y eso fue lo que cambiamos radicalmente. El equipo era un equipo de apasionados de videojuegos y ellos estaban en esta tesis. Entonces, una vez que decimos, mira, es verdad, si lo piensas, esto no va a resolver, no va a atraer a ningún hardcore gamer, vamos a cambiar a un público familiar, entonces ya te planteas, bueno, ¿qué tipo de canal necesito? Y ahí, pues decides entre voy a ir a pulmón directo al consumidor, es decir, voy a crear mi propia marca, hacer marketing, atraer suscriptores y venderles directamente el servicio, o tengo algún partner que pueda hacer esta función de comercialización, ¿no? Entonces, inicialmente la decisión, la verdad, es que estuvo muy determinada por los costes, porque claro, tú cuando haces B2B2C, todos estos costes de creación de marca
y costes de adquisición pues los asumen ellos, pero luego vimos que es que para llegar al segmento que queríamos era la estrategia adecuada. Ahora, esto que suena fácil es muy complicado porque, y es muchas veces la gran pesadilla del accionista, ¿no? Que tú puedes tardar entre 12 a 16 meses en hacer un buen contrato con una telco o con una empresa de medios o con un gigante de Internet. Y eso también, evidentemente, consume caja, ¿no? Entonces, no es fácil de gestionar. Hay cosas que puedes hacer para acelerar ese proceso, ¿no? Pues cuanto más estándar es tu solución, cuanto más paquetizado tienes los términos contractuales, si tienes lo que llamamos un demo in a box que alguien puede coger y entender cuál es el servicio, todo eso ayuda a acelerar el proceso, pero al final todo pasa porque la estadística funcione. Necesitas un pipeline grande, pues que tenga ciertamente más de 100 oportunidades y ahí ya sabes que esas 100, pues no sé, una de cada 4, un 25%, pues va a acabar siendo un contrato, ¿no? Entonces, esa decisión es muy importante. Nosotros, de hecho, hicimos bueno, y luego hay otra consideración. Nosotros teníamos claro que íbamos a ir globalmente y claro, B2C, crear marcas globalmente, eso requiere una financiación inmensa, ¿no? Cantidades ingentes de dinero totalmente. Mientras que tú pues, puedes ir a Italia, como decíamos nosotros, con Telecom Italia, puedes estar en Estados Unidos con ATT o en Japón con Rakuten y eso sí es posible hacerlo, ¿no? Pero como siempre es algo de ventaja y desventaja de a qué segmento quieres llegar y cómo más fácilmente llegas. Nosotros llegamos a hacer un piloto con el Corte Inglés en España precisamente porque uno de los problemas de la estrategia B2B2C es que pierdes el contacto directo con el consumidor, ¿no? Porque tienes ahí a alguien en medio. Y entonces nosotros queríamos tener ese contacto y llegamos a paquetizar una solución física, era una caja que te incluía 6 meses de suscripción, digamos un adaptador para que la televisión pudiera conectarte a los juegos y esto lo llegamos a comercializar con el Corte Inglés, que vende mucho a un público familiar físicamente. Y eso la verdad es que salió muy bien, nos ayudó mucho a entender cómo se vendía o compraba eso en función del punto de vista que tengas y nos permitió mantener un contacto directo con el consumidor muy claro, ¿no? Porque cuando tienes ahí una telco por medio, pues pierdes mucho contacto. Sí, sí, que además con ese modelo B2C, además hace un par de años, no sé si llega a 2 años, año y algo, lanzó Google, ¿no? Pero claro, Google tiene unos recursos y una capacidad financiera para llegar al consumidor final y poderle dar ese mismo pack que vosotros ya estabais vendiendo en el Corte Inglés, ¿no? Ellos lo venden ahora con su nombre comercial, que es Stadia, ¿no? Y ese es Sí, el pero año, fíjate, ahí le llevasteis la delantera. bueno, pero ese es un caso muy interesante porque Stadia, que no está yendo bien, y No, no eso está yendo bien, ¿no? Es cierto. esa fue una de las grandes preguntas, está enfocado en el hardcore gamer. Y yo insisto, eso no va a funcionar. No va a funcionar, acabará funcionando, pero en los próximos 5 años no va a funcionar. Por ejemplo, una de las cosas que hace Stadia es que obliga a que el desarrollador de videojuegos desarrolle sobre un sistema operativo distinto. Entonces, claro, eso de repente tienes que hacer juegos especiales para la plataforma o lo que se llama portar juegos que ya tienes a un sistema operativo distinto, pues si los has hecho en Windows, en lo que sea, y eso son rigideces al ecosistema y al final, pero al Y final es ponerse que barreras. no conectan, ¿no? Con la demanda y ahí están. Yo creo que es un caso de negocio claro y eso yo no lo veo funcionar y han invertido muchísimo dinero. Sí, sí, sí. Y es un problema de marketing, de entender a quién vas, con qué propuesta. Ujú. Oye, se ha escrito muchísimo en infinidad de periódicos sobre la venta de PlayGiga. Cuéntanos cómo fue esa venta. Además, seguro que tienes alguna anécdota sobre el Sí, sí, proceso de bueno, venta. pues fue tremendo porque, claro, cuando ya empezábamos a buscar financiación nueva, pues digamos que la dinámica típica, la que muchas veces te ves, ¿no? En la que te ves es, bueno, pues voy a buscar inversión pues, en inversores financieros, ¿no? En más fondos. Y ahí pues yo me acuerdo que empezaba pues, a hablar con distintos fondos, etcétera, pero esas conversaciones no conectaban por distintos motivos, algunos porque tienen un punto de vista muy cerrado sobre lo que es, otros
Había ahí un tema muy complicado, que es que el sector había fracasado hace 10 años, ¿no? Hubo distintas propuestas que se estrellaron, entonces había un mantra ahí que es el cloud gaming no funciona. Y simplificando mucho, en algún momento pensamos, bueno, a lo mejor estamos equivocados, a lo mejor lo que hay que ir es a pedir dinero a un socio estratégico. Entonces, ¿quiénes son socios estratégicos? Pues Facebook es un socio estratégico, no es alguien para el que tu servicio aporta algo más allá de unos ingresos o un cash flow, sino que refuerza tu propuesta, crea valor de otra forma. Hay sinergias, te puede comercializar. Entonces, claro, haces la lista de posibles socios estratégicos y la gran pregunta es, bueno, ¿cómo llegas a ellos? Porque tú no me envías un correo a Google y le dices, tengo aquí una cosa muy fascinante, ¿no? No, no funciona así. Porque, claro, los socios estratégicos están repartidos por todo el mapa y llegar a ellos no es fácil. Normalmente, cuando tú buscas financiación lo haces directamente, tú te pones en contacto con los fondos porque todo ese ecosistema está preparado para que eso ocurra. Pero, como te digo, mandarle un mail a Google o a Microsoft funciona regular. Entonces es cuando entra la figura del asesor. Entonces nosotros lo que hicimos fue contratar a un asesor financiero, o sea, el típico banco de inversión, pero especializado en tecnología, que no fue fácil, por cierto, por el motivo del acceso. ¿Cómo puedo llegar yo a hablar pues, con un gigante en la India que pueda ser un partner estratégico o en Estados Unidos o donde sea? Y ese fue el motivo. Entonces empezamos a hablar con estos grandes gigantes y ya ahí vimos que la conversación transcurría de otra forma, porque tenía mucho más que ver con una estrategia a largo plazo y con gente que tenía el pulmón para aguantar mucho más tiempo de lo que suele ser un fondo en ese tipo de etapa de ciclo de vida, ¿no? Hablamos con varios grandes, tuvimos, y lo que pasaba es que nuestra conversación de quiero financiar la compañía para crecer se transformaba en no te vamos a financiar, te vamos a comprar. Esto es en lo que acababan las discusiones y de hecho tuvimos alguna oferta más que rechazamos. Ese es uno de los momentos difíciles de un consejo, que es ¿qué haces? ¿Vendes o financias? Pero claro, en ese momento la verdad es que ya estaba entrando Google con Stadia, estaban entrando los grandes gigantes y ya no buscas si quieres competir ahí, 10 millones ya no te dan para nada, ¿no? Necesitas 100 a lo mejor. Entonces, por distintos motivos, pues al final se decidió vender a Facebook y todo aquello fue impresionante y hay muchos aprendizajes, ¿no? Uno de ellos es que yo me acuerdo que estaba en Seattle. Que aparte, creo, corrígeme, sois la primera empresa que ha Sí, sí, adquirido Facebook fuera sí. de Estados Unidos, incluso. La primera Bueno, europea. no, en España. Yo creo que ha adquirido alguna otra, pero en España ciertamente es la primera y bueno, es desde luego un orgullo que un gigante de Silicon Valley compre una empresa de tecnología española, ¿no? Pero para que te das una idea, y aquí se ve lo caótico y ahora, claro, cuento una historia que está más o menos estructurada, pero cuando estás ahí en el día a día, el nivel de incertidumbre es monumental, ¿no? Por eso hay que tener un punto de vista muy claro sobre las cosas, ¿no? No sé quién decía, creo que era Séneca o uno de estos, que no hay viento favorable para el que no sabe dónde va, ¿no? Pues eso es verdad. Entonces, Totalmente de acuerdo. claro, eh, yo estaba en Seattle hablando con Amazon y conseguimos una primera entrevista con Facebook, como la típica vídeo, como cualquier otra, ¿no? Y entonces, bueno, ellos con lo que se quedaron fue con, mira, es interesante esto, ya hablaremos, que es como, era en cristiano, búscate la vida. Pero Sí. unos meses más tarde íbamos a San Francisco y se me ocurrió contactar otra vez a la persona y dije, oye, vamos a estar por ahí, ¿por qué no nos vemos? Y esto es lo que ocurre en Silicon Valley que en Europa no ocurre, ¿no? Y claro, pásate. Entonces, lo que fue un café de 15 minutos se transformó en una reunión de 2 horas y eso fue un poco fortuito, porque yo, la verdad, podía haber enviado ese correo o no y, en fin, las cosas son así, ¿no? Y ellos lo que no tenían claro es que una empresa en España pudiera tener una tecnología puntera.
Y esto es un tema que hay que ser muy presente, hay que tener muy presente, porque la única forma que tienes de combatir ese sesgo que existe, y es normal que exista porque ellos, es decir, están lejos, no conocen la cultura, tienen otras geografías, ¿no?, que son más No, conocidas. y aparte yo creo que también aquí, perdón, permíteme que te corte, creo que también hay un factor importante y es la gran atracción de talento que tiene Estados Unidos. Tiene una gran atracción de talento, sobre todo enfocado a la tecnología, y entonces dicen, yo me pondría en su lugar y diría, oye, ¿esto cómo no ha surgido aquí, no? Sí, entonces este sesgo se combate conociendo personalmente a la gente y no cuando llamas a la puerta porque necesitas una ronda. Entonces lo importante es que tener un network muy grande que te conozca como persona, que sepan que eres una persona seria, que tu proyecto es serio, y esto hay que cultivarlo, ¿no? Pero este fue algo que yo me encontré y que me chocó, porque no es obvio. Y bueno, al final se subieron a un avión, vinieron aquí y vieron que lo que hacíamos era de verdad, ¿no? Pero fue uno de los grandes aprendizajes. Otro es que ellos, bueno, estaban haciendo su proceso, viendo otras alternativas, como os podéis imaginar, pero el encaje de cómo trabajan los equipos, la conexión, es decir, los valores, son un tema muy importante. Y eso es algo que suena un poco corporativo, pero yo me acuerdo que muy al principio hice un ejercicio de valores y código de conducta y luego me fue muy útil en estos procesos con estos gigantes porque conecta mucho y puedes ver fácilmente si en lo que tú piensas y en lo que al menos declaras cuadra o no con lo que ellos dicen, ¿no? Y las relaciones personales juegan un papel fundamental. Yo tengo la historia contraria. Yo me acuerdo que estaba hablando con un gigante sueco que estaban muy interesados en invertir y este fue uno de los momentos duros, me acuerdo, fue antes de Facebook. Y bueno, habían ya asignado un partner del fondo para entrar en una due diligence y a mí me pidieron si podían meter a un experto en tecnología para auditarnos. Y yo dije que sí. Entonces estábamos en la vídeo y se enganchó antes el experto que el partner del fondo. Entonces le pregunté, bueno, ¿qué estás haciendo estos días? No sé qué. Este era una persona que había sido CTO de Electronic Arts, o sea, no cualquier cosa. Y me dijo, bueno, estoy haciendo trabajo aquí y allá para alguno de vuestros competidores. Y entonces dije, ¿cómo? En ese momento entró el otro partner y nos vio en esta discusión, en la que yo decía, pero a ver, si tú trabajas para competidores, de ninguna forma vas a entrar aquí a ver qué hacemos nosotros en las tripas, porque parte, si quieres, del secreto está en que nuestra posición en costes es una fracción de las cosas y esto es porque hemos resuelto algo que otros no. Entonces, yo lo que dije es, mira, yo no quiero seguir con este call, porque yo, claro, como consejero delegado, tengo que proteger los derechos de mis accionistas y el valor de la empresa y todo lo que te puedes imaginar. No, tiene que ser una posición muy violenta la que te encontraste allí. Exacto, fue tenso. Lo que ocurrió es que me llamó el partner y me dijo, mira Javier, yo no quiero seguir con esto, no vamos a invertir porque esta forma que has tenido de actuar no cuadra con nuestra forma de ver el mundo. Entonces, yo ahora ya no entro a valorar si él estaba equivocado, yo estaba equivocado. Lo que valoro es que la conexión personal es muy relevante y los aspectos emocionales pueden pesar tanto como los racionales a la hora de un inversor decidir meterse en una de estas aventuras, ¿no? Sí, totalmente, totalmente. Qué curioso. Sí. ¿Cuánto tiempo lleva cerrar un trato como este? Porque entiendo que esto no son unas negociaciones que se cierren en un mes ni en dos. No, claro, o sea, el proceso, digamos que es bastante estándar, ¿no? Como os podéis imaginar, pues lo primero que hay es un acuerdo en el precio, luego ya hay una carta de intenciones, ahí normalmente hay un proceso de due diligence que se puede complicar mucho en empresas de tecnología, sobre todo cuando tú quieres asegurar y vas a integrar eso, sino que no lo vas a gestionar como una empresa aparte, lo vas a integrar en tus operaciones, tienes que asegurar que esos equipos pueden trabajar bien y ahí normalmente involucra un tipo de codesarrollo y con eso pues ya el potencial comprador evidentemente de todo
Y luego hay la gran pesadilla, que es el SPA, que es un contrato infumable. Yo recuerdo en Facebook me dijo, mira, te queremos presentar a los abogados. Yo entré en el call y había un abogado en Silicon Valley, otro en Nueva York y 2 despachos en España. Y al otro lado del hilo telefónico, yo, ¿no? Entonces, o sea, estos procesos se pueden complicar mucho. Nosotros en ese momento, evidentemente, contratamos a un abogado en un despacho en Silicon Valley también y te pueden llevar, yo creo que no menos de 8 meses. A mí me sería extraño. O sea, son largos y, bueno, llevan el tiempo que llevan y es un problema porque es un proceso de incertidumbre larga en la que tienes ahí tanto accionistas como empleados, pues a la gente muy pendiente de algo que igual se cae. Ese es el problema. Si todos supieran, pero es que se puede caer la operación por 1.500 motivos. Y entiendo que hay que tener un plan B. Claro, claro que hay que tener un plan B, por supuesto. O sea, no te la puedes jugar a una, pero bueno, eso entra. A ver, sí. Yo lo que siempre digo, buscar financiación es difícil, que el startup prospere y sobreviva es difícil. La buena noticia es que solo necesitas a uno que te diga que sí, ¿no? O sea, con que uno te diga que sí ya, ya funciona. Pero evidentemente necesitas un plan B que nosotros teníamos y dependiendo de la situación de negocio en la que estés, pues ese plan B te puede agobiar más o menos, ¿no? ¿Y cómo se negocia el precio cuando se realiza una compra de tecnología? No vamos a entrar en el precio, No, sino cómo se negocia, porque normalmente cuando van a comprar un negocio por el puro negocio, por lo que genera ese negocio, tienes unas bases sobre las que negociar, pero cuando van a comprar y únicamente están interesados en tecnología, ¿cómo se lleva a cabo esa negociación? bueno, no puedo entrar en muchos detalles de esto, pero sí te diría que un ingrediente clave es entender cuánto valor creas para el comprador. Y eso no necesariamente es un flujo de ingresos que tú generes como negocio, sino algo que tú les puedas generar en su negocio, vía o más crecimiento o reducción de tasa de abandono. A veces es aprendizaje puro, pero si tú eres capaz de entender cuánto valor le estás creando, eso es lo que te puede situar, me lo invento, de pensar que 5 es un buen precio a que 30 no es un buen precio, ¿no? Aquí que debes pedir más. Lo otro que es muy importante es, y esto requiere un poquito de arte, entender cómo te están negociando. Si el que te dice que no a algo te está diciendo que no porque él no puede tomar la decisión o te está diciendo que no porque es no, porque ha habido casos muy sonados de que una negociación se rompe, a lo mejor tienes una valoración, de nuevo me lo invento, de 100 millones y te quedas sin nada. Entonces, ese proceso que ha ocurrido en el pasado es muy delicado. Por eso es bueno que en este tipo de negociaciones sea, al final, a nosotros el asesor que se puso en medio de algunos detalles nos ayudó mucho porque reduce mucho la emoción y le da mucha más frialdad y puede conocer, por ejemplo, en este caso, mucho mejor cómo negocia pues, una empresa americana como Facebook, ¿no? Claro. Pero pasa por entender, digamos, ese umbral razonable en el que puedes llegar a un acuerdo, ¿no? Toda la negociación pasa porque este sea una horquilla que interesen a las dos partes seguir hablando frente a no estar ahí. Y lo otro es entender si con el que tú negocias cuando te dice que no es un no definitivo o es un no, pero se lo escalo al de arriba, ¿no? Y, y bueno, no pasa de ser una negociación más o menos objetiva y también tienes que entender qué alternativas tiene. O sea, si él en una compra estratégica tiene alguna alternativa mejor que la tuya, porque si la respuesta es no, pues puedes apretar más, ¿no? Hay que saber lidiar con la simetría de información, ¿no? Si tienen otras opciones, tampoco sabe realmente para qué proyecto lo van a utilizar la tecnología, qué valor les va a generar, ¿no? Y ahí hay que saber hasta dónde se puede tensar la cuerda. Sí, sí. Yo en mi experiencia lo que he visto es que a medida que se va avanzando en los detalles, más inflexible se es. O sea, al principio hay bastante negociación alrededor del precio y una serie de cosas
y luego una vez que ya entras en el SPA, ahí el gigante te lo pone muy complicado. Tienes que ceder mucho, cosas que a lo mejor no te gustaría, ¿no? Pero es normal, quiero decir que no, es lo normal cuando se negocia con uno de estos. Sí tengo que decir que no ha salido aquí que en todo esto el apoyo de los accionistas es fundamental, sin eso no hay nada. Y en este sentido, pues yo siempre estaré infinitamente agradecido a Bankinter, a la Caixa, Dara y a Inverredi. Y sin eso, ¿sabes? Ya puedes tener una idea genial que eso no va a despegar, ¿no? Y alinear todas esas conversaciones y tener un consejo alineado y productivo hace una diferencia enorme a cuando los intereses son distintos o los puntos de vista son muy distintos, y eso pues es un elemento determinante también. Oye, entiendo que la venta de una empresa es el punto y final o el punto y seguido, pero ¿cómo son esos inicios? Y aquí te quiero enfocar sobre todo a la pregunta porque entiendo que en startups donde no se está facturando desde el primer momento y no hay unas primeras métricas de tracción en el que el mercado te esté validando el producto precisamente porque el cliente está demandando ese producto vía dinero, o sea, que te esté pagando por él, es complicado conseguir financiación y yo creo que cada vez más, incluso cada vez se busca más que haya esa primera atracción de facturación inicial. ¿Cómo conseguiste esa primera financiación, esos primeros fondos de Venture Capital que apostaran por ello, por un modelo de negocio tan diferente, tan arriesgado, tan tecnológico y en el que no se veía una previsión clara de ingresos? Bueno, o sea, dos puntos aquí. Uno es que cuanto más especializado el fondo en tecnología es, más paciencia tiene con las métricas, porque si es tecnología profunda y estás buscando una propuesta que pase por una disrupción en un ecosistema, eso lleva tiempo y hay inversores que lo entienden, inversores que no. Por eso es muy importante elegir al inversor, no coger cualquier cosa en el sentido de aquí viene el dinero, ¿no? Uh-huh. Y por cierto, relacionado con esto, si es un inversor estratégico, pues mira menos las métricas que un inversor financiero, lógicamente. Y a tu pregunta muy concreta, nosotros tuvimos 2 contratos muy gordos firmados que tenían mínimos garantizados. Uno era con Telecom Italia, que fue donde primero lanzamos el servicio, y otro fue con Turner, la empresa de contenidos en Chile y en Argentina, y esto nos dio, eran contratos gordos, o sea, gordos. Y esto da una tranquilidad al inversor porque, claro, quiero decir, desde distintos puntos de vista. Por un lado, hay alguien que está interesado en comprar esto, ¿no? El servicio. Y segundo, la solución es suficientemente robusta como para que una telco decida comercializarla, ¿no? Porque esto, o sea, el mundo B2C, que no lo hemos comentado mucho, pero no es una empresa B2C de garaje, ¿no? Donde tú vas haciendo lo que puedes. Hay SLAs, hay operaciones, hay un montón de contratos y penalties que hay que gestionar. Uh-huh. Sí. Oye, nos hemos liado un poco, la verdad ha sido súper interesante. Vamos a abrir un poco las preguntas al público. Te voy a empezar a lanzar alguna. Nos pregunta, cuando entrasteis en diferentes mercados, Asia, Europa, Estados Unidos, ¿cómo afrontasteis la estrategia? ¿Qué rol tuvieron los streamers en esta estrategia? Bueno, o sea, nuestra estrategia de países hubo un elemento muy racional, ¿no? Que es, mira, hay que entender si estás en un negocio global o no lo estás. Y si estás en un negocio global, digamos que no te puedes entretener en mercados pequeños. Entonces, hay que ir a Asia y hay que ir a Estados Unidos. Esta es la realidad. Y mejor que hagas eso cuanto antes. Entonces, la cuestión es, bueno, ¿qué tipo de partners me pueden llevar ahí, ¿no? Entonces, bueno, ahí ya es una cuestión de gestión, cuánto partnership puedes abrir en ciertos mercados y qué tipo de propuestas les haces, ¿no? En nuestro caso, algo que nos dio mucho nombre es que en esos momentos las empresas de telecomunicaciones estaban desplegando 5G.
y no hay tantos casos de uso al consumidor final 5G. O sea, los hay B2B, el coche autónomo, cirugía a distancia, pero realmente un caso de uso al consumidor final no hay tantos. Y claro, cuando tú inviertes pues, millones de euros en desplegar una red, necesitas explicar y tener un business plan que te rentabilice esa inversión. Entonces lo que vimos es que mientras que todas estas telcos estaban ya desplegando sus redes 5G en laboratorio, había algo que les podíamos aportar, que es, mira, el caso que más estresa la tecnología 5G, que en teoría te da latencia, es el streaming de realidad virtual, ¿no? O sea, porque eso es hipersensible a la latencia. Si la latencia no es buena, pues se te pixela o te mareas o cualquier tipo de cosa de esas. Entonces empezamos a ver que podíamos hacer una propuesta a los laboratorios que era, mira, nuestro producto es tan bueno en latencia que no solo puedes streamear un videojuego desde la nube, sino que te podemos streamear un videojuego en realidad virtual. Y claro, lo divertido aquí es que a unas gafas de realidad virtual que no soportan el juego, porque todo eso de nuevo, se procesa en la nube, ¿no? Es la gracia. Y os lo podemos comparar, los parámetros de red, contra qué ocurre si esto mismo lo haces con 4G o con fibra. Entonces dijeron, anda, pues esto nos interesa mucho. Y esto nos empezó a meter en colaboraciones con realmente gigantes tecnológicos muy gordos, por ejemplo con Intel, por ejemplo con AT&T, por ejemplo con Rakuten, con Vodafone Europa. Y esto nos sirvió para hacer mucho marketing y darnos a conocer en esos territorios como una empresa hiper solvente e hiper avanzada, porque AT&T hay, bueno, no sé si a alguien aquí les puede sonar lo que eran los antiguos Bell Labs, pero es donde estábamos, ¿no? Ahora se llama el AT&T Foundry. Y eso nos dio también, claro, cuando AT&T abre sus demos en su laboratorio, por ahí en Estados Unidos pasa toda la gente que necesitas, con la que necesitas hablar. Entonces, como te digo, esto es una cuestión muy de estrategia y de ejecución y de cómo vas a llegar a firmar acuerdos, y es lo que al final te lleva a esos países en los que quieres estar. Europa es muy pequeño, esa es la realidad. A nosotros Telefónica nos parece un gran gigante y es una empresa estupenda, desde luego, pero si la comparas con Verizon, pues ¿sabes? No te da la misma escala, ¿no? Rakuten en Japón, creo que hay como 100 millones de usuarios de Rakuten en Japón, ¿no? Son números monumentales. Y es en lo que hay que enfocarse en lo grande. O sea, una vez que ya sabes que tu producto funciona, etcétera, hay que ir a lo grande, hay que pensar en grande. Sí, 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 totalmente. Oye, y precisamente sobre esto nos han hecho otra pregunta, sobre el ir en grande, el ir global, todo lo que estabas mencionando ahora. ¿Crees que todas las startups tienen capacidad para hacerlo o que todas necesitan hacerlo? Yo creo que, bueno, prefiero que la respondas tú, perdona, porque ya me iba a lanzar yo. Bueno, yo creo que eso depende de la naturaleza del negocio, o sea, no hay una receta, ¿no? Si tú Exacto. compites globalmente, es importante hacerlo. Y no solo desde el punto de vista del negocio, sino de la búsqueda de financiación. O sea, cuando tú en Europa estás buscando una ronda de 5 millones, hay alguien en Estados Unidos que con algo similar puede estar buscando 20. Y cuando tu propuesta requiere la transformación de un ecosistema, es decir, tú no sabes cuándo va a llegar la atracción gorda, ¿no? Esto es como si decimos, mira, vamos a atravesar el Océano Atlántico, pero no sabemos su dimensión. Y entonces tú te subes en tu lancha con 5 millones de gasolina y hay otro al lado que tiene 25 millones. Pues tiene más posibilidades de sobrevivir el de 25, ¿no? Es bastante claro. Entonces el acceso a capital en Europa es bueno y hay fondos estupendos y muchísima, por cierto, ayuda pública estupenda, pero es mucho menor. Yo me hice un roadshow por Asia y por Estados Unidos, claro, y ahí, es decir, el acceso a capital tiene otra dimensión. También compites mucho más, ¿eh? O sea, son las dos cosas que entran en juego. Ya no sé ni a qué pregunta te estaba contestando. No, si Entonces las no, startups tenían capacidad o no, necesidad de ir a un mercado global. no hay receta, o sea, insisto, depende de lo que hagas. Puede ser perfectamente válido consolidar tu posición en España y luego escalar, ¿eh? O sea, aquí no... Totalmente, depende del modelo de negocio. Bueno, aquí tenemos un gigante de las startups como es Wallapop, que está simplemente en España, aunque sí que hizo incursiones en su Sí, día sí, en hay Estados Unidos. ejemplos, pero o sea, cada startup es distinto y tiene
unas características distintas y bueno, no hay que buscar recetas, ¿eh? Sí, oye, también nos preguntan si la aparición de los videojuegos ya creados para streaming y por los que se pagan streaming ha tenido impacto en el proyecto de PlayGiga. O sea, quizás surgiera PlayGiga por eso o es algo que surgió en paralelo. No, o sea, como te digo, la idea de hacer, de llevar un contenido a un dispositivo conectado y que ese contenido se procese en la nube realmente es vieja. Lo que pasa es que si tu red de telecomunicaciones no está desarrollada, si el concepto de streaming no está desarrollado, pues eso es más difícil que cale. ¿Cómo cala? Cala con propuestas pobres, pues cala con propuestas de juegos que no son muy apasionantes y que pueden correr en un smartphone pues localmente, ¿no? Aquí, ¿cuál es la gracia del asunto? Que de repente tú puedes llevar un videojuego de última generación a un dispositivo local que no lo soporta. O sea, tú puedes correr un videojuego súper rico en un dispositivo que es un ladrillo y eso es lo que te hace aumentar el mercado. No necesitas que el usuario final tenga un dispositivo potente con capacidad de proceso local, todo eso se hace en la nube. Tú inviertes por él, ¿no? Inviertes en la nube. Entonces, lo que había eran propuestas muy poco ricas que quiero decir, no era ningún tipo de disrupción en el mercado. Uh-huh. Vamos a ir con la última pregunta del público porque se nos está acabando el tiempo y bueno, esta es una pregunta un poco más personal hacia ti, Javier. ¿Y ahora qué? Nos dicen, después de la venta, ¿qué vas a hacer? Estando en una situación parecida, tengo mucho interés por conocer tu proceso de reflexión. O sea, ¿cuáles son los siguientes Bueno, pasos para ti sí, en tu carrera profesional? digamos que yo pues, me he reinventado totalmente, ¿no? He visto que sé hacer algo que es útil a cierta gente y entonces yo, pues como decía al principio, me parece, yo ahora soy un gestor profesional para fondos de capital riesgo en los que muchas veces se necesita pues, un gestor profesional. Yo no tengo el genio creador que tiene el emprendedor, pero yo soy un gestor. Y son habilidades distintas, que necesitas ambas. Entonces, yo colaboro con fondos, soy advisor, si miras mi perfil en LinkedIn no está actualizado, pero soy advisor de varias compañías y cuando veo alguna en la que el fundador o el equipo fundador, el fondo, el proyecto y en este caso yo conectamos, pues ahí me puedo plantear si todos estamos de acuerdo en entrar como consejero delegado. Pero digamos que el mundo corporativo, he tenido muchas conversaciones porque es un perfil que atrae mucho el tener un mix corporativo y emprendedor, ¿no? Por decirlo así, pero ahora mismo no está en mi pantalla radar volver a ese mundo, ni mucho menos. Bueno, estoy seguro y me consta además que muchos te tienen en mente para algunas startups como posible CEO profesional, porque ya has más que validado tus capacidades. Aquí el track record importa, sí, y es muy medible. Totalmente, totalmente. Oye, Javier, muchísimas gracias. Ha sido un placer compartir esta mañana contigo, que hayas compartido tus experiencias con nosotros. Un auténtico placer escucharte. Aquí despedimos este Café con Emprendedores. No sin antes recordaros que el próximo tendrá lugar el jueves 29 de abril con Vicent Rosso, CEO y fundador de Consentio. Además fue director general de BlaBlaCar para España y Portugal. Muchísimas gracias por haber compartido esta mañana con nosotros y que tengáis todos un excelente día. Muchas gracias. Hasta luego. Muchísimas gracias, Javier. Chao.